Alumnos y alumnas, muy buenos días. Bueno, como ustedes saben, tuvimos problemas con el Zoom, así que la clase comienzo a grabarla ahora eh, para que puedan tener el respaldo de lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? La clase hoy día es teórica y respecto a esto después vamos a hacer la parte práctica. ¿Ok? Entonces, eh, ok. Bueno, hoy día lo que vamos a ver es el módulo, ¿ya? O los módulos. Eh, ¿Qué me interesa que tengamos en claro de esto? Que finalmente una forma, una figura modular, básicamente tiene que ver con la repetición de ella dentro de una composición, ¿ya? Va a quedar esto mucho más claro más adelante. Por mientras, quiero que la idea principal la tengan clara, que un módulo es una forma, una figura que se repite sistemáticamente en el espacio, ¿ya? eh, y que debe estar dentro de una estructura. Eso es un módulo. Eh, con los ejemplos que vamos a ir realizando, o sea, con los ejemplos que vamos a realizar nosotros también y que vamos a revisar, nos va a ir quedando un poco más claro cómo es esto, ¿ya? Y cuando después nosotros lo hagamos esto, lo llevemos a la práctica, les va a quedar mucho más claro aún, ¿ya? Eh, entonces, los módulos son formas idénticas o que se parecen mucho entre sí, y que, como yo les decía, se repiten más de una vez, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta forma y su repetición sistemática, ¿ya? Genera lo que son los módulos. En este caso, esta forma que está aquí sería un módulo. Acá en la parte izquierda aparece cómo este módulo, esta forma modular, ¿cierto? Se crea. Y primero se hace en un cuadrado al cual, ¿cierto?, se le hacen esos sacados y queda esta forma. Al igual que esta y esta, estos módulos nacen y parten de una figura que se va repitiendo y va creando a su vez otras formas, ¿ya? También hay un efecto sumamente interesante en esto que es la contraforma. ¿Qué es la contraforma? Por ejemplo, En, esta, en este ejemplo del medio que les estoy marcando con mi cursor, hay 4 módulos, 1, 2, 3 y 4. Ya el módulo, es decir, sería ese cuadrado que está ahí. Ya esto sería un módulo. Y que se repite. Al repetir esto 4 veces, vean que aparecen formas ya entre ellas, que se llama contraforma. Eso es una contraforma, ¿ya? Es decir, la forma o contrafigura. Es la forma o figura que aparece cuando estos módulos se ordenan. Aquí tenemos otras contraformas. Si ustedes se dan cuenta aquí, la forma, ¿cierto? El módulo es lo que está en rojo. Sin embargo, todo lo que está en blanco también me genera contraformas, ¿ya? Y eso también es importante en aspectos gráficos, digamos, porque es algo que también nosotros percibimos y vemos. Lo importante es que los módulos, bueno, sean muchos, como es una repetición sistemática de algo, o sea, es una forma que se está repitiendo, eh, estos tienden a crear unidad. ¿Qué quiere decir? De que les voy a colocar un ejemplo en un papel de regalo, ya que aparece, o en las sábanas de nuestra cama, o quizá en una alfombra. Nosotros vemos, ¿cierto?, estos aspectos, vemos estas formas que están ahí, que se repiten. Pero nosotros no estamos viendo, o habitualmente no vemos, por ejemplo, 1000 cuadrados, ¿ya? Nosotros vemos todo eso como una sola cosa. Entonces, la repetición sistemática de estas formas y estas figuras tiende a crear unidad, es decir, nosotros vemos todo solo como un elemento. Eh, Otra cosa importante es que los módulos, digamos, deben ser simples, porque o si no, costaría mucho a nuestra mente reconocer la forma y se formaría algo, un ruido visual, ¿ya? ¿Qué es un ruido visual? Es cuando vemos algo y no lo entendemos. Mientras que al ser abordado con formas simples y con su repetición, se forma armonía, ¿ya? Eso es sumamente importante, porque el trabajo que nosotros vamos a realizar
tiene que ver con la armonía y cómo nosotros a través de estos módulos, es decir, cómo a través nosotros de la repetición de ciertos elementos, vamos a generar esta armonía, ¿ya? Entonces, hasta el momento voy a hacer un pequeño resumen. Los módulos son formas que se repiten sistemáticamente en un formato o en una estructura. Esa es la primera idea. La segunda idea es que entre esta repetición de elementos aparecen contraformas, ¿ya? O contrafiguras. La tercera idea es que estas formas y estas figuras deben ser simples, ¿ya? Para no generar un ruido comunicacional y que yo pueda percibir esto. Y la cuarta idea es que lo que yo percibo y lo que yo veo en esta repetición sistemática de formas, es decir, en los módulos puestos, ¿cierto?, uno al lado del otro, yo lo percibo no como formas y figuras independientes, ¿ya? Sino que percibo todo como una sola cosa, como una unidad. Hasta el momento, eso. Eh, Aquí vemos, por ejemplo, o sea, seguimos viendo otro ejemplo. Esto tiene mucho que ver también con el diseño, ¿ya? El diseño básicamente, ¿qué es? Es ordenar las cosas, ¿ya? Eso es básicamente lo que representa el diseño. Entonces, una manera en la cual nosotros ordenamos estas cosas para transmitir ciertos mensajes o sensaciones, ¿ya? Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, o sea, tenemos en la imagen eh, formas que son simples y que no ocupan todo el formato, es decir, no es algo que tenga, que digamos sea mucha la cantidad. Eh, Más bien es pequeñas cantidades de módulos en un espacio grande y eso a nosotros nos va a dar la... Y eso a nosotros nos va a dar sensaciones de que estamos frente a un diseño o una gráfica que es simple, que lo podemos entender bien, ya que está todo ahí en armonía. Entonces, eso también forma parte del trabajo que nosotros debemos realizar. Es decir, tenemos que hacer una repetición modular, pero también debemos generar sensaciones, ¿ya? Tenemos que sin duda tenemos que entregar, ¿cierto?, armonía, ¿ya? Tenemos que generar armonía a través de nuestros módulos y de nuestro trabajo, ¿ya? La armonía, ¿qué es la armonía básicamente? La armonía es que todo lo que yo tengo en un formato se esté relacionado entre sí, ¿ya? Eh, Vemos armonía cuando, por ejemplo, en este caso, el que tenemos en la pantalla, vemos armonía cuando yo veo y hay una cantidad de negro en igual proporción a una cantidad de blanco, ¿ya? Cuando yo veo que todas las formas que están ahí están unas interconectadas con otras, a pesar de que yo esto lo percibo como un elemento, como una unidad, ¿cierto? La composición de todo esto, que son muchos módulos, me generan la armonía, ¿ya? Eso básicamente es armonía. Y bueno, aquí tiene que ver también la dirección que tengan los módulos, la posición que ocupan en el espacio, el color, el tamaño, la textura, ¿ya? Todo eso a mí me ayuda a generar armonía. Los módulos, si también son organizados de cierta manera, ya uno tiende a unificar ciertos grupos dentro de mi diseño. Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo acá es el mismo módulo, pero están agrupados ya en formas mayores o forman un supermódulo finalmente. ¿Qué es un supermódulo? Es la unión de módulos y que forman un nuevo módulo. Voy a explicar esto de mejor manera. El módulo acá, o la figura que se está repitiendo, es esta especie de X, ¿ya? Que está ahí, en la que está el centro. Si ustedes se dan cuenta, todo, todo el resto está formado por ese módulo, por esa forma, ¿ya? Sin embargo, cuando yo tengo, ¿cierto?, todos estos elementos, y yo, por ejemplo, empiezo a pintar y a agrupar estos módulos que están aquí de negro, ahí yo acabo de formar un super módulo, ¿ya? Un módulo nuevo, ¿cierto? Una forma mayor.
que es lo que está acá. Entonces, ahí ya tenemos otra forma de trabajar nuestros módulos, ¿ok? Es generar un supermódulo en la unión de estos. Y acá está dado por el color. Si ustedes se dan cuenta, es el negro el que está ahí realizando ese, esa supermódulo, esa forma nueva, ¿ya? Em, Aquí, por ejemplo, en este cuadro que está acá, en la esquina superior derecha de su pantalla, se forma, ¿cierto? Si ustedes ven acá, como una estrella, eso, una estrella de 8 puntos. Pero el módulo es ese que está ahí. Ahora, ese módulo se hizo acá, se repitió acá, ya, y cambió, o sea, eso se llama, se reflejó, ya, se cambió su dirección, acá también se cambió su dirección, y acá también cambió su dirección. Y esto que está acá, que es como digamos la estrella, ese es el supermódulo, que sería esto que está marcado ahí, ¿ya? Y hasta aquí, digamos, vamos a llegar con esto, porque ya aquí aparecen tipos de repeticiones. Yo este material se los voy a enviar para que lo vean, lo tengan claro igual, aparte de la clase, obvio. Pero esto lo que está aquí, las variaciones direccionales, de repetición, no se las voy a enviar. Ya, o sea, perdón, se las voy a enviar, pero no lo vamos a ver. Nosotros también ahora vamos a ver las redes modulares, que es la segunda patita de esta clase, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a redes modulares, nos estamos refiriendo a tramas, nos estamos refiriendo a una estructura. Es decir, yo creo una estructura en donde mi módulo se va a desenvolver, ¿ya? Y se define de la siguiente manera. Una trama es un conjunto regular de líneas, un conjunto regular de líneas. Vamos entendiendo la idea. Un conjunto de líneas, es decir, muchas líneas que hacen una y que son líneas regulares, ¿ya? Y crean una estructura basada en formas básicas. ¿Por qué formas básicas? Porque cuando nosotros empezamos a entrecruzar líneas, las líneas que sean, aparecen formas básicas, cuadrados, triángulos, rectángulos, ¿ya? Y eso es una trama, ¿ya? Y esto recuerden que tiene que ver con redes modulares, ¿ya? Entonces, la trama es una red modular, ¿cierto? Que finalmente lo que hace es, a través de líneas, crea una estructura para nuestros módulos, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vemos varios ejemplos de tramas: triangular, cuadrada, rectangular, quebrada, escalonada, encuadrillada, irregular, deformada, ¿ya? Hay muchos tipos de tramas, ¿ya? Muchos tipos de tramas, y algo que nosotros también vamos a trabajar. Entonces, como les decía, las redes modulares son estructuras. Generalmente son estructuras geométricas. Yo diría que la mayoría de las veces son geométricas. Nosotros vamos a trabajarlas también de esta manera, ¿ya? ¿Y qué es lo que permite una red modular? Permite que los módulos que están ahí se puedan relacionar, ¿ya? Puedan relacionarse y generar una armonía. Lo vamos a ver también más adelante en algunos ejemplos. Vamos a ver cómo estos módulos generan armonía, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay algunos módulos que se están combinando y repitiendo, ¿cierto?, dentro de una estructura, y nos permite construir, por ejemplo, mosaicos, ¿ya? Mira, aquí estas figuras como empiezan a construirse entre sí, ¿ya? Queda más claro en este punto. Si ustedes se dan cuenta, esa es una red, ¿ya? Es una estructura, es una red modular. Está formada por triángulos. Si ustedes se dan cuenta, son líneas verticales, ¿ya? Verticales, y sobre estas líneas verticales hay diagonales en esa posición, ¿ya? Es decir, así, y diagonales al otro lado. Y dentro de esa red empiezan a crearse, empiezan a pintarse módulos y empiezan a aparecer supermódulos, ¿ya? Es decir, módulos relacionados en distintas estructuras. Y si nosotros vemos bien, aquí vemos efectos de profundidad, vemos tridimensionalidad, vemos estos cubos cómo están ahí trabajando de esa manera, ya cómo se están relacionando entre sí.
aquí hay otros ejemplos y básicamente de eso se trata nuestra clase, alumnos y alumnas. ¿Ya? Ahí explico un poco sobre un ejemplo al final de la red cuadrada y eso. Pero hasta acá queda la explicación de hoy. Este material se los voy a enviar. Esta semana ustedes van a tener que echarle una mirada a este Power, ¿ya? Y la próxima clase yo le envío, empezamos a trabajar en las actividades prácticas, es decir, esto lo vamos a desarrollar. Así que eso, alumnos y alumnas, lamento que la clase por Zoom no haya funcionado por problemas de la plataforma, sin embargo, acá está la clase y le envío un abrazo a cada uno y una de ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Échenle una mirada a este material, por favor, y eso, que estén muy bien.